¿Sí? Sí, se escucha perfectamente. Ok, perfecto. Qué gusto estar conectada. Estamos ya en nuestra última sesión. El tiempo vuela, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Bien, voy a compartir la pantalla y damos inicio a nuestra última sesión. Agradezco me puedan confirmar que todo se ve perfectamente. Ok, perfecto. Listo. Entonces, arrancamos con nuestra sesión el día de hoy. Bien, estamos en nuestro tema número 6 de nombre e indicadores de gestión logística. ¿Sí? Haciendo un breve repaso a nuestras 5 sesiones anteriores, nosotros en las 2 primeras sesiones hemos hablado en líneas generales respecto a toda nuestra cadena logística. ¿Sí? Sabemos la diferencia entre la cadena logística y la cadena de suministros. Y solo para conversar un poquito, me gustaría saber si tenemos claro cuáles son las dos grandes diferencias entre la cadena de suministros y la cadena logística, ¿sí? ¿En qué se enfoca la cadena de suministros? Que la cadena logística lo trata, ¿sí? Pero no es que se enfoque en ello al 100%, ¿no? Que se detenga, que lo analice. ¿En qué? Son dos puntos importantes. Que la cadena de suministros lo analiza a detalle y la cadena logística no. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son? A ver, la cadena de suministros se enfoca en la producción, ¿correcto? Miren, ya estamos terminando nuestro curso, nosotros debemos manejar esos pequeños datos con bastante precisión, ¿sí? Se enfocan en la producción. ¿Qué más? Se enfocan en la atención de servicio al cliente, ¿correcto? En esos dos puntos. Mientras que la cadena logística se enfoca de manera operativa en 5 eslabones. ¿Cuáles son esos eslabones? Ya, ese sí lo tenemos, estoy segura, porque nuestro fuerte es la cadena logística. ¿Cuáles son esos eslabones? Gestión de Gestión de inventarios, correcto, Yamile, muy bien. Almacenes e inventarios, correcto. Siguiente, gestión de... Hola, Carmen, ¿cómo estás? Gestión de gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Gestión de proveedores, gestión de inventarios y almacenes, gestión de distribución y la última es gestión de... ¿Qué ha pasado? Este fin de semana nos está dejando... Ah, ¿qué ha pasado? Gestión de transporte, ¿correcto? Bien, nosotros entonces el día de hoy, aparte de conversar de indicadores de gestión logística, lo que vamos a hacer es conversar de indicadores a detalle según los eslabones de la cadena logística, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes los indicadores? ¿Qué tanto los usamos? ¿Qué tanto debemos usarlos? ¿Sí? Los KPI. ¿Por qué KPIs? Por sus siglas en inglés. Key Performance Indicator o indicadores claves de rendimiento. Este nos sirve, es una herramienta muy valiosa. ¿Para qué? Para poder hacer seguimiento, ¿sí?
a la efectividad de nuestros procesos. Seguimiento y análisis a que todo lo que nosotros estamos planeando se cumpla tal cual, ¿sí? Y de no ser así, encontrar cuáles son esas oportunidades de mejora. Los indicadores son una característica específica, observable y medible que puede ser utilizada para mostrar todos los cambios y progresos que se está dando en un proyecto, ¿sí? En una actividad de manera específica. Antiguamente, antiguamente se pensaba, se decía que los indicadores tenían como objetivo general la disminución de costos logísticos, ¿sí? ¿Por qué creen que menciono antiguamente y ya no actualmente? ¿Por qué creemos ello? ¿Por qué ya no el día de hoy es tan importante que nos enfoquemos en la disminución de costos? ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos solo en los costos, podemos descuidar algo tan importante como la calidad, ¿correcto? Es por ello que ya se pierde el enfoque de solo enfocarnos ¿sí? Solo enfocarnos en la disminución de costos. Ahora tenemos también que enfocarnos en puntos que sumen que sumen a nuestras actividades y fortalezcan el servicio de atención al cliente. ¿Qué quiere decir? Que actualmente los objetivos finales de los indicadores, ¿cuáles son? El servicio de atención al cliente. Están enfocados al cliente. ¿Recuerdan que conversábamos que era el objetivo final de la cadena de suministros, que al final viene a ser el macro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo final de la cadena de suministros? A ver, vamos con el equipo. Empecemos a participar. Me están dejando sola. ¿Qué ha pasado? No puede ser. ¿Cuál era el objetivo final de la cadena de suministros? A ver, estoy segura que esta sí la vamos a responder. Sí, llevar el producto al cliente final. ¿Y lograr qué? ¿Lograr qué del cliente? La, ya estamos ahí, sí sabemos. Satisfacción, correcto, la satisfacción del cliente, ¿recuerdan? Ese era el objetivo final, ¿sí? Aunque conversábamos también que ahora nosotros tenemos que lograr tener clientes complacidos más que clientes satisfechos, ¿verdad? Bien, entonces por ello que los indicadores se enfocan ahora a el servicio de atención al cliente. Oye, pero yo no estoy en ventas, ¿por qué se va a enfocar el servicio de atención al cliente? Porque el cliente es el actor principal. Así yo esté en compras, esté en finanzas, en donde me encuentre, todo lo que yo pueda definir, al final recae en qué? En poder, al final recae en qué? En poder satisfacer las necesidades de ese cliente, ¿sí? Adicional, nos permite dos situaciones, ¿sí? Identificar que un proyecto esté funcionando de acuerdo a lo planificado y la otra es poder identificar algunos errores a lo largo de las distintas actividades que podamos realizar, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a cómo debemos desarrollar un KPI. Lo primero que debemos hacer cuando desarrollamos un KPI es definir nuestro objetivo. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro objetivo. ¿Y en base a qué definimos el objetivo? En base a un modelo denominado modelo SMART, ¿sí? ¿Y qué es el modelo SMART? Lo vamos a revisar en esta gráfica. Por sus siglas en inglés conocido como modelo SMART, ¿sí? La S significa específico.
Los objetivos deben de plantearse de una manera detallada, de una manera correcta, deben plantearse de tal manera que cuando yo leo el objetivo, lo puedo entender porque está detallado de una manera correcta, específica. Y no es que voy a leerlo y tengo tantos conceptos, tengo oraciones tan largas que al final ni logro identificarlo, no logro, ¿sí? No logro ubicar qué es lo que, no logro ubicar cuál es nuestro objetivo realmente, porque se torna medio ambiguo, ¿no? Muy largo, muy extenso, no logro ubicarlo, ¿sí? Siguiente. Tiene que ser alcanzable. Alcanzable. Los objetivos, perdóneme, tienen que ser medible. Un buen objetivo debe medirse con facilidad, ¿sí? Debe medirse con facilidad. ¿Por qué debe medirse con facilidad? Si yo no hago un objetivo que se pueda medir, primero, punto número uno, no voy a poder saber si lo cumplo o no lo cumplo porque no lo puedo medir. Y segundo, no podría aplicar indicadores. Entonces, si yo estoy definiendo qué necesito para realizar mi indicador, ¿cómo podría ser un objetivo que no se pueda medir, que me resulte ambiguo? ¿Cómo le aplico un indicador? ¿Sí? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que ese objetivo sea medible. Siguiente, el objetivo tiene que ser alcanzable. Cuando nosotros decimos vamos a colocar un objetivo que sea muy retador, decimos, porque nadie lo puede alcanzar, no lo van a poder alcanzar. Oye, pero el tema es que no es que no lo puedan alcanzar, ¿no? No es que no logren alcanzar ese objetivo, ¿sí? La idea es que podamos lograr y superar. Yo alcanzo, ¿sí? Alcanzo un objetivo, lo logro y luego pongo otro reto y así voy logrando y superando, ¿sí? Muchas veces se piensa que colocar un objetivo que sea demasiado alto, un objetivo que sea demasiado alto, un objetivo que suene retador de manera equivocada, es mucho mejor. Entonces yo lo coloco, yo sé que podemos hacer 10 despachos por hora, pero pongo 15. Hagamos 15 dispensaciones por hora. Oye, pero a las justas llego a 10 corriendo y a toda velocidad. 15 es subirle cuánto, ¿no? Es un montón. Entonces, ¿qué hacemos? El equipo identifica que nosotros estamos colocando un objetivo que al final no es alcanzable realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué me esfuerzo si igual no lo voy a alcanzar? Entonces, como no lo voy a alcanzar, como ese objetivo no lo voy a alcanzar, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no lo voy a alcanzar? Simplemente dejo de seguirlo, ¿sí? Dejo de seguirlo y ni siquiera logro lo que, lo que podría haber logrado. Ni siquiera logro lo que podría haber logrado. Entonces nos va a llevar de manera inmediata al fracaso, ¿sí? Luego, el objetivo tiene que ser relevante, pero no solamente relevante para, para la persona, para el área, tiene que ser relevante para toda la empresa, porque recordemos que nuestros objetivos deben estar siempre enfocados en el actor principal. ¿Cuál es ese actor principal? Nuestros clientes, ¿sí? Entonces, si yo coloco un objetivo que yo sé que lo voy a lograr, es relevante solo para mi área y sé que lo voy a lograr, entonces porque quiero cumplirlo, ¿sí? Y evidenciar que lo puedo cumplir, ya estamos partiendo con un gran error, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es fijar un objetivo que sea relevante para toda la empresa, para toda la compañía, que impacte en toda la compañía, ¿sí? Siguiente, tiene que tener,
tiene que tener una temporalidad, un tiempo. ¿Por qué tiene que tener un tiempo? ¿Por qué tiene que tener un tiempo? Porque si nosotros no colocamos un tiempo a nuestro objetivo, un hasta aquí vamos a llegar, hasta este momento que necesito que alcancemos, ¿sí? Si no le colocamos un tiempo, lo que va a suceder es que no lo vamos a lograr, no vamos a lograr aquello que estamos intentando lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque no le puse un tiempo, lo puedo lograr en un año como lo puedo lograr en 10, ¿no? O sea, voy a lograr el objetivo, pero probablemente no en el año que se esperaba, sino en 10 años. ¿Sí? Entonces tenemos claro cómo definimos un objetivo, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos un objetivo? ¿Sí? Siguiente, paso número 2. Debemos definir la estructura, un enfoque a lo que vamos a medir, ¿sí? Un enfoque a lo que vamos a medir. ¿Por qué necesitamos tener un enfoque a lo que vamos a medir? Para poder tener claro cuál es el tiempo y cuál es el espacio, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo y cuál es el espacio? ¿Sí? Primero, definir el tiempo. Recordemos que no todos, no todos los, no todos los objetivos se miden de manera diaria. Los indicadores se aplican de manera diaria. No todos los indicadores son mensuales. Tendremos indicadores que sean diarios, indicadores que sean mensuales, quincenales, ¿sí? Tendremos ese tipo de indicadores. Sin embargo, un gran error que se comete es primero cargar de una, de una gran cantidad de indicadores, de cómo mido, ¿sí? Una gran cantidad. Y luego solicitar que se mida todos de manera semanal. Cuando de manera semanal probablemente en algunos casos no ves ningún impacto. Cuando de manera semanal probablemente, perdónenme, cuando de manera semanal probablemente no te genera no te genera ninguna posibilidad de tomar decisiones. Y recordemos que los indicadores se hallan para que podamos tomar decisiones. Si nosotros hallamos indicadores, ¿sí? Si nosotros hallamos indicadores y no nos permite tomar una decisión, simplemente estamos haciendo una bonita ecuación matemática, ¿sí? Entonces, yo defino mi indicador, lo aplico y me sirve para tomar una decisión. Sí. Si no estamos logrando tomar una decisión con el resultado que obtenemos, solo tenemos una bonita operación matemática, ¿sí? Entonces, no todos los indicadores se miden diario, no todos semanales, no todos mensuales. Siguiente, definir el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero medir las, quiero pedir la, el número de dispensaciones por hora en los 5 almacenes que tengo? Sin embargo, de los 5 almacenes, 2 tienen un promedio de 30 dispensaciones por hora, pero tengo 2 que tienen 5, 7 y hacen las mismas actividades. Entonces, cómo es que yo puedo medir ello? ¿No? ¿Los mido a todos? No, no es necesario que haga la medición a todos. Me enfoco en quienes yo sé que necesitan tener un seguimiento, en quienes yo sé que voy a tener que poner un poco más de esfuerzo para poder mejorar, para poder ver qué estrategias voy a aplicar y lograr tener un número mayor de dispensaciones por hora, ¿sí? Entonces, en espacio no siempre se aplica todo a todos, ¿sí? Se aplica a los que necesitan que se aplique. ¿Estamos? Bien. Punto número 3. Se debe evaluar la fuente de información que va a alimentar esos indicadores, ¿sí? Se debe alimentar la fuente de información que alimentan los indicadores. Porque
Mm, muchas veces muchas veces nosotros pensamos en, vamos a definir nuestro KPI, ¿no es cierto? Y todos los datos que necesitamos para poder armarlo, para poder obtener el resultado, se lo pedimos incluso a miembros del equipo que acaban de ingresar, que no conocen la organización, ¿sí? ¿Y qué hacemos? La fuente que nos entregan para tomar las decisiones son erradas. Si nos entregan una información errada, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que las decisiones que yo pueda tomar van a ser erradas, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar la fuente de las que tomamos la información, ¿sí? Luego, implementar las herramientas necesarias para la medición de los KPIs. Implementar las herramientas necesarias para la medición de KPIs. Puedo solicitar mucha información, puedo solicitar N situaciones y datos para poder tomar la decisión, para poder armar un KPI, pero probablemente a mi equipo no le doy las herramientas para que me puedan dar una muy buena información. Entonces, ¿cómo voy a tener un buen resultado? No se puede, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora vamos a conversar sobre características importantes de los KPIs. Pero antes de conversar de ello, vamos a una pequeña ronda de preguntas y respuestas en la que podamos hacer algunas consultas respecto a lo que acabamos de revisar. Bien, no tenemos consultas, entonces continuamos con nuestra presentación, ¿sí? ¿Cuáles son las características importantes de los KPIs? Primero, ser congruentes con la misión, visión, las metas estratégicas y los elementos que puedan determinar la competitividad de la empresa. Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros, ¿sí? Nuestros KPIs son tan importantes como la misión, visión, nuestro plan estratégico, así de importantes son. Determinan el continuar de unas actividades o la modificación de unas actividades, o determinan si un proyecto está avanzando como debería o no está avanzando como debería y necesitamos hacer algunos cambios. Es decir, los KPI son tan importantes que nos permiten continuar o cambiar de rumbo, ¿sí? O ver qué acciones tomamos para las distintas oportunidades de mejora que se puedan presentar. Siguiente, centrarse en acciones realizables que orientan a todos los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas. Debe ser accesible y fácil de comprender. Yo puedo tener un KPI que es una fórmula matemática, pero de esas que a las justas la logramos entender, ¿no? Pero no quiere decir que el resultado de toda esa enorme fórmula va a ser bueno. Probablemente es una fórmula enorme en la que me tardo calcular y demás, pero el resultado no me sirve para tomar ninguna decisión. Entonces, sin tener un KPI no nos sirve para tomar una decisión, es malo, ¿sí? Es solamente una bonita operación matemática. Ahora, otro punto importantísimo acá hablando de KPIs. Los KPIs tienen que aplicarse a los procesos, no exactamente a las actividades, porque si nosotros estamos aplicando KPIs a cada actividad, muy probablemente vamos a tener de un solo proceso como 10 indicadores, ¿no? Pero necesitas tener 10 indicadores. No, lo que tú necesitas tener es algo que realmente te sume. Probablemente con uno validas la información, validas los resultados, validas todo cuanto necesites validar, ¿sí? Y no con 10.
Entonces, tener demasiados indicadores no es bueno, no es mejor. Ah, mi área es la mejor porque tenemos 80 indicadores, ¿ah? ¿Tú cuántos tienes? 3. Uf, no, no pasa nada. No, probablemente esa área que tiene 3, pues está excelente, está bien. ¿Por qué? Porque no está desviando y usando recursos de manera innecesaria, ¿sí? Un gran error que cometemos es que queremos medir todo lo que se mueve, todo lo que se mueve lo queremos medir, ¿sí? Seguimos. Mostrar información relevante para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa. Y adicional, tiene que estar pegado a los estándares de la industria. ¿Para qué? Para que podamos compararnos con nuestros competidores. Y hablando de ello, al final de nuestra sesión vamos a conversar un poquito respecto a qué es el benchmarking, que nos ayuda a poder evaluar nuestro desempeño, nuestras actividades, medirnos, compararnos de acuerdo a con los competidores o con algún líder del sector que nos resulte de pronto admirable para poder adoptar algunas buenas prácticas. Características importantes de los KPIs. Puede medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo, ¿sí? Facilitan mirar de cerca los resultados de puede medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. Facilitan mirar de cerca los resultados e iniciativas, ¿sí? O acciones. Son instrumentos muy importantes para poder evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo. Son instrumentos muy valiosos para determinar cómo se pueden alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. Este es un mapa de factores claves del éxito, ¿sí? Y estoy segura que muchos hemos escuchado sobre la eficacia y la eficiencia, ¿no es cierto? Hacer las cosas bien y hacer las cosas correctamente, ¿sí? Pero hay otra E que le tenemos que añadir siempre. ¿Y cuál es esta E? ¿Sí? ¿Cuál es esta E? La efectividad, ¿sí? La efectividad. ¿Qué me permite la efectividad? La efectividad me permite lograr resultados, ¿sí? Ser productivo, que hacer las cosas de manera correcta, hacerlas bien, caigan en un qué, ¿sí? En un resultado. ¿En qué resultado? En un resultado que sea exitoso, ¿no es cierto? Entonces, nuestros factores claves de éxito vienen a ser tres: eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Sí? Ahora, vamos a conversar sobre las principales funciones de los indicadores. Primero, controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. Siguiente, racionaliza el uso de la información. ¿Sí? Sirve de base para la adopción de normas, patrones efectivos y útiles para la organización. Sirve de base para la planificación y la prospección de la organización. ¿Sí? Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. Y sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futura de la organización, así como propiciar la participación de todas las personas en la organización. Y acá viene un punto muy importante. Si nosotros le comunicamos al equipo todas las actividades que estamos realizando, que estamos aplicando indicadores, cómo impacta, para qué sirve, etcétera, los hacemos parte de, nos va a ser mucho más fácil lograr los objetivos, ¿sí? Mucho más fácil. Si nosotros trabajamos de manera, probablemente de una manera muy, ¿qué les digo? Mm, no en equipos, ¿no? De una manera muy individual, ¿sí? Probablemente el equipo ni se identifique con los indicadores, con el objetivo. Oye, pero tú me estabas dando esos datos, sí, pero solo me los pedías, o sea, nunca nos sentamos a conversar respecto a esos datos y ver que somos parte del mismo proyecto, del mismo equipo, ¿no es cierto?
Entonces, por eso que es tan importante que podamos involucrar a todo el equipo en el desarrollo de los indicadores. Y no solo en el desarrollo, ¿sí? Porque lo podemos desarrollar, pero sí en el objetivo de los indicadores. Ventajas de desarrollar KPIs. Nos permite identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística, ¿sí? Permite optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Nos ayuda a descubrir cómo ahorramos costos. Oye, pero no era que el objetivo no era la disminución de costos, ¿qué es esto? No, no es que sea el objetivo final. Sin embargo, es importante. ¿Qué empresa no quiere aminorar sus costos? ¿Sí? E implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA. ¿Qué significa PHBA? ¿Recuerdan? ¿Qué era PHBA? ¿Qué era el ciclo PHBA? Planificar, ¿qué más? ¿Qué más es? PHBA. Correcto, excelente, Guido. Excelente, planificar, hacer, verificar y actuar. Excelente, Percy. Bien, nos ayuda a poder detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, es decir, en toda la cadena de suministro en general, ¿sí? Prever situaciones que dificulten el trabajo y generen pérdidas. Anticiparnos a posibles problemas logísticos, ¿sí? Hemos conversado que el objetivo principal de los KPIs, ¿cuál es el objetivo principal? Lo acabamos de revisar hoy, ahora. ¿Cuál es el objetivo principal? La satisfacción del cliente. Estamos enfocados en el servicio de atención al cliente, ¿no? En el cliente. Ese es nuestro objetivo principal. Pero aparte del objetivo principal, tenemos ciertos objetivos importantes. ¿Cuáles vienen a ser estos? Impulsar la calidad del mismo, eliminando errores. Reducir los costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa. Mejora la productividad de todo el equipo. Ayuda a tener la información en tiempo real de todo el proceso para predecir problemas a tiempo y de esa manera tomar decisiones correctivas y oportunas. ¿Sí? Luego tenemos el modelo SCORE. ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE, ¿sí? Se los menciono ahora. ¿Por qué? Porque es un modelo que ayuda a medir la cadena de suministros, ¿sí? Evalúa el desempeño de la cadena de suministros. ¿Y qué utiliza para medir, para evaluar este desempeño? Utiliza puros indicadores. Es su principal herramienta. ¿Por qué? Porque de esta manera tiene un lenguaje estándar que ayuda a poder potenciar todas las actividades logísticas que se puedan, que estén inmersas en esta cadena, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el modelo SCORE. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, la empresa toma decisiones estratégicas a nivel de áreas. Segundo, la empresa configura su cadena de abastecimiento. Y tercero, la empresa configura todas sus actividades y toda la corporación, toda la industria. ¿Sí?
Ahora, conversemos puntualmente respecto a objetivo de los indicadores logísticos, ¿sí? Pueden medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. Facilita mirar de cerca los resultados de iniciativas o de acciones. Son instrumentos importantes para evaluar el surgimiento del proceso de desarrollo. Son instrumentos valiosos para determinar cómo se puede alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. ¿Sí? Y vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas o alguna experiencia que nos puedan compartir. Bien, continuamos con nuestra presentación. Ahora lo que vamos a hacer es revisar indicadores, ¿sí? Respecto a cada uno de los eslabones de la cadena logística. Y arrancamos con los KPIs de abastecimiento. Dos cosas importantes antes de revisarlo. Primero, los KPIs de abastecimiento y de los y demás eslabones que conversemos, no se todos los que mencionamos en esta sesión, no es que todos tengan que aplicarse, ¿sí? No es que todos tengan que aplicarse, no. Habrán KPIs de abastecimiento que mencionemos en esta sesión, ¿sí? Que mencionemos en nuestra clase como fórmula, ¿no? Pero no necesariamente se tienen que aplicar, no necesariamente se tienen que aplicar. ¿Sí? Nosotros podemos elegir uno de todos los que tenemos presentes, listados en esta presentación. Y tampoco todos los que están en esta presentación son todos, tampoco son todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener nosotros que definir nuestros propios indicadores de acuerdo a, ¿sí? De acuerdo a las necesidades propias de nuestra compa. ¿Sí? Costos medios de pedidos. Arrancamos. Costo medio de pedidos. Cada uno de los pedidos tiene un costo interno que varía dependiendo del tipo de producto. Y es importante que nosotros conozcamos cuál es el costo medio de nuestros pedidos a fin de que podamos saber qué beneficio estamos obteniendo. Y también le entreguemos esta información a nuestra área de producción, a nuestra área comercial, etcétera, para ver si los costeos realizados de acuerdo al producto terminado, pues son correctos. ¿Sí? Siguiente, plazo medio de pago. ¿Recuerdan cuando conversamos que lo que compramos y lo que vendemos tiene que estar de manera uniforme? Tiene que haber una conexión directa entre lo que compramos y vendemos. ¿Recuerdan por qué era esa igualdad que debemos encontrar y en qué sentido? Bien, ¿en qué sentido tenemos que buscar esa igualdad? Por ejemplo, en el crédito, ¿no es cierto? Yo no puedo ofrecerle a mi cliente 60 días de crédito cuando sé que no tengo proveedores al contado. Que tengo proveedores al contado, ¿no es cierto? Si yo tengo proveedores al contado, le pago todo al contado, le puedo dar crédito de 60 días a mi cliente. No, no le puedo dar un crédito de 60 días.
No le voy a dar un crédito de 60 días. Me quedo sin dinero al pagar al contado y me quedo sin dinero al poder cobrar, ¿no? Al poder cobrar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No, para nada, sí, pues con toda la razón. Entonces, debo conocer mi plazo medio de pago, ¿sí? ¿Para qué? Para al conocer mi plazo medio de pago, le comunico al área de compras, le comunico a ventas, ¿sí? Le comunico y de esa manera podremos no afectar el flujo de efectivo, ¿sí? Seguimos. Lead time. ¿Qué es el lead time? Es el tiempo en el que el proveedor se tarda en volver a resurtirnos una orden de compra, ¿sí? Y que la entrega sea oportuna, ¿no es cierto? Ahora, este indicador llamado lead time, sí considero que deberíamos tenerlos para todos nuestros productos, en nuestra data maestra de artículos. ¿Por qué? Porque así no se nos va a hacer más fácil saber de tal o cual producto que adquiero en cuánto tiempo llega, ¿sí? Cumplimiento de plazos. Es importante darle seguimiento al cumplimiento tanto en las entregas como en nuestras obligaciones de pago de facturas, porque muchas veces nosotros hacemos seguimiento a nuestras entregas. Oye, ¿cuándo me entregas? Ya estás llegando, necesito urgente. Pero cuando el proveedor viene a decirnos, ¿sí? Cuando nuestro proveedor viene a decirnos, oye, tengo una factura vencida, ¿qué le decimos? No, lo que pasa es que yo no veo eso lo veo finanzas. No, es que eso lo ve contabilidad. Sí, no, no, yo no lo veo. ¿Sí? Bien, seguimos. Detallar, por ejemplo, otro KPI, acá está. Porcentaje de errores en la facturación. Este tiene que aplicarlo a quien le genere algún impacto que se estén dando demasiados errores con la facturación. ¿Sí? En este nosotros podemos determinar, nosotros podemos ver, ¿sí? Podemos ver, oye, cuándo es que necesitamos aplicar una medición porque llegan los productos, no los estamos registrando, no los estamos ingresando. ¿Por qué? Porque hay errores en las guías, errores en la facturación, errores en documentos contables. ¿Cuánto me impacta ello? Probablemente me llegó un producto, lo tengo ahí en mi almacén, lo necesitan urgente para que lo dispensemos, para que hagan la producción y que no pare y no se pierdan unidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué resulta? No lo puedo ingresar al sistema porque hay un error en la facturación. Y como hay un error en la facturación, lo más probable es que ese producto que está físicamente ahí, yo no lo puedo entregar porque mediante un sistema no lo van a poder descargar. ¿Sí? Entonces, en algunos casos es muy importante medir los errores en facturación, en algunos otros casos. Bien, luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos el coste de los KPIs de almacenamiento, ¿sí? Los KPIs de almacenamiento. Tenemos el coste del inventario, ¿sí? La cobertura del inventario. El coste del inventario es cuánto me cuesta todo lo que tengo en mi almacén de acuerdo al inventario. Cobertura del inventario. ¿Para cuánto tiempo me alcanza todo esto que tengo que tener en el inventario? Costos y productividad del almacén. Promedio de despachos por hora. ¿Cuánto es que se nos demoramos en entregar los productos a nuestros clientes internos o externos? ¿Sí? ¿En qué tipo de cadena logística tenemos comunicación directa con el cliente externo? ¿En qué tipo de cadena logística?
¿En qué tipo de cadena logística? ¿En cadena de servicios? Sí. ¿En industrial? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, en industrial no. Ujú. En comercial, sí. ¿Sí? Siguiente, capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento nos permite poder, ¿sí? La capacidad de almacenamiento nos permite medir cuánto eh, es posible almacenar aquí en este espacio físico llamado almacén, ¿no es cierto? ¿Cuánto es posible? Ah, pero hay algo acá muy importante, ¿sí? Probablemente digo, necesito una ampliación de todas maneras. ¿Por qué necesitas una ampliación? Porque ya no puedo guardar absolutamente nada, ya no puedo guardar, ¿sí? No podemos guardar nada. Cuando hacemos una revisión al inventario, ¿qué sucede? Tenemos sobrestock, ¿sí? Tenemos un gran sobrestock. KPIs de almacenamiento, ¿sí? Coste unitario de almacenamiento, seguimos y ahora revisamos algunas fórmulas relacionados al coste de almacenamiento con el número de referencias que hay en el almacén en un determinado periodo, ¿sí? Coste unitario de almacenamiento es igual a qué? Al coste total de almacenamiento entre la capacidad nominal y por el índice de ocupación. Luego tenemos el tiempo de ciclo de orden interno, ¿sí? Que es cuánto nos demoramos para poder eh, surtir, entregar lo que nos solicita nuestro cliente, tanto interno como externo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Tiempo de ciclo de orden interno es igual a la fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición. Siguiente, tasa de entrega completa y a tiempo. Esta mide el número de órdenes de pedido que ya han sido preparados para ser entregados. ¿Sí? Tasa de entrega completa y a tiempo es igual al número de pedidos completos a tiempo entre el número total de pedidos por 100. Ahora pasamos a revisar nuestros KPIs de inventarios. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros KPIs de inventario? Primero, rotación de inventarios de productos terminados. Cuida que el nivel de producción corresponda a la demanda para que no exista escasez, pero tampoco un exceso de inventarios. ¿Sí? Siguiente, rotación de inventarios de materias primas. Lo mismo, tener lo necesario en referencia a materias primas y que no exista ni escasez ni un sobrestock. ¿Sí? Rápidamente, a ver, hagamos la pregunta. No pierdo la esperanza que ahí me den la respuesta. ¿Ah? Cuando yo tengo escasez, ¿qué pierdo? Clientes, correcto. Y cuando yo tengo, ¿sí? Y cuando yo tengo sobrestock, ¿qué pierdo? Rentabilidad.
Ok, dinero, capital, ¿no? Dinero pierdo. Seguimos. Errores de previsión de demanda. ¿Me interesa conocerlos? Por supuesto que me interesa conocerlos. ¿Sí? Por supuesto que me interesa conocerlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un gran sobrestock porque simplemente se equivocaron en hacer solicitudes. ¿Cómo se llama ese stock? ¿Sí? Ese stock que se genera, ese stock que se genera cuando me piden y realmente no lo usan. ¿Cómo se llama ese stock? Tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese stock? Espe, especulativo. Stock especulativo. Bien. Rotura de stock de materia prima, que se calcula, que se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no ha sido satisfecha por ausencia de stock suficiente para poder atenderla. ¿Sí? Luego tenemos algunas fórmulas por revisar. Rotación de existencias. ¿Sí? Rotación de existencias. Estas muestran el número de veces que se renueve el inventario en un tiempo determinado. Si los datos son anuales, será a lo largo del año. ¿Sí? Cuanto más alta sea, va a ser mejor, ya que significa que las ventas están generando beneficios para la empresa. ¿Y cómo se mide? Tasa de rotación igual al valor de referencias vendidas entre el valor promedio de existencias. ¿Sí? KPIs de inventario, seguimos, rotura de stock. ¿Sí? En este estamos viendo cuántos productos no han sido atendidos porque no hemos tenido la capacidad de poder hacerlo. Y la fórmula es pedidos no satisfechos entre los pedidos totales por 100. Contracción del inventario, ¿sí? Contracción del inventario. Este se calcula, ¿sí? Este se calcula eh, según cuánto realmente tiene relación lo que está en sistema y lo que físicamente tenemos. ¿Y cómo se calcula? El stock que debería haber, ¿sí? Entre el stock que hay, menos el stock que hay entre el stock que debería haber. ¿Sí? Ahora pasamos a nuestros KPIs de transporte. Primero, el costo de transporte sobre las ventas. Este KPI logístico muestra la proporción que existe entre el costo de transporte respecto a las ventas. ¿Y cómo se calcula? El coste total de transporte entre las ventas. ¿Sí? Luego tenemos entregas a tiempo. Este revela la agilidad del transporte en la última milla en forma de porcentaje. ¿Cómo se calcula el número de entregas a tiempo entre el número total de entregas realizadas? ¿Por cuánto? Por 100. Luego tenemos el nivel de utilización de la flota. Este nos ayuda a determinar la capacidad que se está utilizando de toda la unidad contratada, sea expresado en kilogramos o en metros cúbicos. ¿Y cómo lo calculamos? La capacidad real utilizada entre la capacidad total, ¿sí? Entre la capacidad total. Luego tenemos KPIs de distribución. Estas son unidades procesadas por metro cuadrado,
¿sí? Y se calcula dividiendo las unidades que hayan procesado en un lapso determinado entre un espacio utilizado en el almacén. Luego tenemos la productividad en volumen movido, ¿sí? Este nos ayuda a saber la eficiencia en que todos los colaboradores están logrando realizar la distribución. Porcentaje de utilización del espacio. Es importante calcularlo en la distribución porque muchas veces en distribución solicitamos productos, pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta que, ¿sí? Resulta que ya no tenemos espacio donde almacenar, ¿sí? Ya no tenemos espacio. Ahora tenemos algunos KPIs que es importante los conozcamos. Ya no son parte de la cadena logística, ojo, ¿sí? ¿Cuáles son estos? KPIs de producción. ¿Cuáles son los KPIs de producción? Cumplimiento del plan de producción. Nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque si no cumple, vamos a tener que comprar y todavía no según un proceso natural, sino urgente, 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 recontra urgente. ¿Sí? Siguiente, eficiencia de la producción. Costo de producción, nos importa, por supuesto, porque ese es nuestro objetivo cuando nosotros queremos adquirir una materia prima, ¿sí? Cantidad producida, también nos interesa. Si eleva la cantidad producida, probablemente necesitemos elevar nuestra cantidad de stock. Plazo de entrega y disponibilidad del producto. Número de unidades de venta, número de unidades de vueltas. Sí, porque si nos devuelven algo, nosotros vamos a probablemente tener que adquirir nuevamente materia prima para que se vuelva a hacer. ¿Sí? Nivel de satisfacción del cliente. Tiempo de respuesta a la solicitud del cliente. Porcentaje de entregas con problemas. Ahora pasamos a los KPIs de calidad, ¿sí? Porcentaje de entregas con problemas. Determina cuáles son y cómo remediar estos problemas que puedan presentarse en cada una de las entregas realizadas, ¿sí? Asimismo, asimismo también saber cuáles son los problemas que se presentan en una u otra fase. Siguiente, porcentaje de entregas certificadas, ¿sí? Las entregas completas a tiempo y que estén en todas las condiciones adecuadas, óptimas, para poder eh, validar que esa entrega es correcta, ¿sí? Vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Bien, continuamos. Problemas más comunes dentro de la cadena logística, ¿sí? Primero, incertidumbre del cliente interno y externo acerca de las entregas y los procesos. Incumplimiento de expectativas del cliente. Pobre seguimiento de entregas. No contar con pruebas de entrega. Bajo o nulo seguimiento a la flota de vehículos. Poco análisis de operaciones. Poco o nula optimización y planeación de rutas. Respecto a estos posibles problemas más frecuentes, ¿qué podemos optimizar? Y vamos a pasar a revisar qué podemos optimizar. Primero, podemos optimizar la digitalización del proceso. ¿Qué nos permite la digitalización del proceso? ¿Sí? Nos permite eliminar de manera inmediata, eliminar errores humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no existe un manejo manual, todo está empezando a hacerse de manera digital. Y de esa manera ahorramos dos puntos importantes que son, uno, el tiempo y otro, el dinero.
¿sí? Dos recursos importantes. Nos permite tener los documentos que necesitamos organizados de una manera muy rápida, ¿sí? De una manera muy rápida. ¿Qué más? Tenemos la trazabilidad, ¿sí? Acá, es trazabilidad. La trazabilidad nos ayuda a poder hacer seguimiento de nuestro, por ejemplo, nuestra materia prima, quién la adquirió, quién nos las vendió, etcétera, etcétera. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que nosotros podamos, con el fin de que nosotros podamos buscar una solución de manera inmediata, ¿sí? O saber cómo es que se resolvió antes y cómo se puede resolver ahora, ¿sí? Control de stock y empaque. Busca uniformizar nuestros empaques para que podamos optimizar nuestros espacios y ser lo más eficientes posible. Ay, ay, ay. Seguimiento de las entregas. El seguimiento de entregas es importantísimo porque nos ayuda a poder saber dónde se encuentra el producto que está adquiriendo el cliente. Si nosotros sabemos que el producto que está adquiriendo llega, por ejemplo, ¿no? Llega tarde, ¿sí? Llega tarde. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Si lo comunicamos a tiempo, ¿sí? Si lo comunicamos a tiempo, muy probablemente se puedan tomar ciertas acciones para que no, ¿sí? Se puedan tomar ciertas acciones para que para que no se pare la producción, para que no se pare la planta, etcétera. Pero si nosotros no comunicamos a tiempo, pues ahí no hay ninguna acción que tomar, ¿sí? Ninguna acción que tomar. Bien, satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es clave, ¿sí? Es clave. Porque si nosotros logramos saber cómo nuestro cliente se siente más satisfecho, se siente satisfecho, ya tenemos un punto ahí ganado, ¿sí? ¿Quién no quiere saber qué es lo que el cliente realmente quiere? Todos queremos saber qué es lo que el cliente realmente quiere, ¿sí? Todos. Recordemos que el cliente mide la satisfacción, mide la satisfacción de un producto, de un servicio, ¿sí? Lo mide de acuerdo a qué? Lo mide de acuerdo a cómo es que, ¿sí? De acuerdo a cómo es que nosotros estamos entregándole una experiencia de compra. Desde el momento que nos dice buenos días, buenas tardes, ¿sí? Desde ese momento es como nosotros estamos atendiéndolo hasta que se retira con el producto, ¿sí? La satisfacción de compra se evalúa desde que el cliente nos pregunta por una cotización. Ruteo. La optimización de las rutas para nosotros significa aminorar nuestros costos, ¿no es cierto? Disminuir nuestros costos, porque vamos a tener los caminos exactos para llegar al cliente a tiempo, ¿sí? Para llegar al cliente a tiempo, pero también poder eh, aminorar nuestros costos, porque lo estamos haciendo de una manera adecuada. Nuevamente vamos a ver si tenemos alguna consulta.
Bien, pasamos entonces a nuestro último tema, el benchmarking, ¿sí? ¿Qué es benchmarking? Benchmarking es el proceso continuo de medición de nuestros procesos y servicios. ¿Frente a quiénes? Frente a nuestra competencia y frente a las empresas que sean más reconocidas en el mercado, que podamos considerarlas como líderes, ¿correcto? Que podamos considerarlas como líderes. El incremento de la competitividad demanda objetivos más exigentes. Entonces, ¿nosotros podemos aplicar benchmarking en logística? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una mayor satisfacción del cliente, nos ayuda a reducir niveles de inventario, nos ayuda a la disminución de, de costos operativos, ¿sí? Recordemos que lo que no se mide Recordemos que lo que no se mide no se mejora, no se administra, ¿sí? Lo que no se mide no se mejora, lo que no se, lo que no se registra no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede administrar, lo que no se administra no se mejora, ¿correcto? Benchmarking en la logística. ¿Por qué debemos trabajar benchmarking en la logística? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ayuda a lograr la satisfacción y necesidades de los clientes. Nos da una medida real de la productividad, ¿sí? Nos ayuda a gestionar las recompensas al personal. Nos ayuda a lograr las comparaciones, seguimientos y mejores prácticas, fijación de objetivos y metas. Nos ayuda a definir alianzas estratégicas, obtención de una postura competitiva y planeación estratégica, ¿sí? ¿Cómo trabaja el benchmarking entonces? Primero tenemos que determinar nosotros a qué le vamos a aplicar benchmarking, ¿sí? ¿A qué? Pues no le podemos aplicar a todo porque es un trabajo arduo en el que nos vamos a centrar. ¿A qué le vamos a aplicar benchmarking? ¿Sí? Siguiente, nos permite identificar los participantes y las fuentes de información, ¿sí? Luego, establecer y probar métodos de recolección de datos. Reportar resultados finales de cualquier estudio hecho, de cualquier estudio realizado, ¿sí? ¿A qué le podemos aplicar benchmarking? ¿Sí? Le podemos, ah, le podemos aplicar benchmarking a servicios, a operaciones y funciones, a procesos de trabajo, a prácticas comerciales, ¿sí? A desempeños organizacionales y a las estrategias, ¿sí? ¿Y qué cosa no es el benchmarking? ¿Qué no es el benchmarking? El benchmarking no es un evento que lo vamos a realizar una sola vez. El benchmarking no es, es un proceso de investigación que da respuestas sencillas, ¿sí? El benchmarking no es copiar, imitar, espiar. No es rápido, no es fácil, ¿sí? Y el benchmarking no es una moda. No es algo que todos lo están aplicando, entonces yo también lo aplico. No, eso no es el benchmarking, ¿sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. René, te escuchamos. René, te escuchamos.
¿Qué me genera? Benchmarking en la logística, ¿qué me genera? Acá, mira, justo lo que estuvimos conversando. No, ¿en qué lo puedo aplicar? ¿Qué te genera? Te genera mejores resultados porque te vas a comparar con la competencia y aplicar sus buenas prácticas. Y no solo con la competencia, sino con un líder del sector. Entonces, lo analizas, analizas sus buenas prácticas, las tomas, las aplicas contigo. No quiere decir que lo estás copiando, quiere decir que estás tomando buenas prácticas, que estás implementando buenas prácticas. ¿Sí? En cuestión de prendas, de modas, me refiero. ¿En qué me puede generar? ¿Cómo así? En textilería, ¿cómo puedes aplicar benchmarking en textilería? Los proveedores a los que están adquiriendo, por ejemplo, de dónde traen los materiales, locales, importaciones, ¿sí? ¿Cuál es su estrategia de compra? ¿Cuál es el nivel de stock que pueden estar generando? ¿Sí? Para obtener mejores precios. ¿Cuál es el lugar de adquisición de las telas, de los materiales? La procedencia. Miss, buenas noches. Hola René, ¿cómo estás? Te escuchamos. Miss, una consulta con respecto, por ejemplo, yo me dedico a lo que es venta de prendas, ya ropa de niño, de todo de modas hago. ¿Y qué me aplica el Berchon? ¿Qué me genera, no? Te genera adoptar buenas prácticas de tus competidores o de alguien que consideres tú un líder en el sector. Entonces, pues, probablemente tienes un competidor que tiene, no sé, mejores precios. Oye, pero ¿a quién le compra? ¿Cómo logra esos precios? Si yo le pongo ese precio, estoy en pérdida. Entonces te metes a investigar y en esa investigación encuentras que uno lo compra de manera local. Las telas las trae de importación. Entonces probablemente ese sea tu camino y empiezas a investigar, investigar, investigar y ahí adoptas tú esas buenas prácticas. ¿Me dejo entender? Sí, o sea que mi orden sería, Como tu orden sería, eh, o sea, empezaría con las telas, se refiere, claro, ¿no? benchmarking Sí. se va a aplicar en cualquier actividad. ¿Sí? No exactamente en la parte comercial, también en tus operaciones. Por ejemplo, tienes mayor número de productos disponibles para la venta. Es decir, producen más que yo. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué hacen? Tienen más turnos de producción. Ujú. Empiezas a analizarlo y descubres que hacen turno día, tarde y noche. Y tú solo haces un turno de 8 de la De mañana a día. 5 de la tarde. Ujú. Algo así. Ya. Ese es mi orden entonces. Ujú. Ujú. Ok, Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación. Me hizo otra consulta más. Y, Sí, y con respecto en la parte de salud, ¿también se puede aplicar el Bechamel? benchmarking. Sí. eh, también, también podemos aplicar benchmarking. Por ejemplo,
Bueno, Eh, doy gracias a Dios que tengo dos habilidades. Tengo estudio de la parte de salud, como trabajo con los técnicos o con los médicos de la parte odontológica. Ujú. Entonces, ¿qué le puedo aplicarle, no? A eso me refiero también. Le puedes aplicar benchmarking a, por ejemplo, a las técnicas que se usan para temas de, no sé, la parte odontológica. Hay tanto en el tema ahí de los brackets, por ejemplo, ¿no? Ujú. La verdad es que no conozco muy a detalle la parte técnica, pero deben tener muchas técnicas y cada vez actualizaciones mejores que puedan ayudarnos referente, por ejemplo, a la parte estética, ¿no? Ajá. Que se tenga que hacer una corrección de la dentadura, pero que sea estético. Entonces te metes a investigar de dónde saca eso, de dónde metió, y ahí empiezas a comparar. Mm, ok, Miss, muchísimas gracias. Gracias a ti, René. Bien, señores, no tenemos más consultas.